Y vamos a buscar rapidito en Génesis, capítulo 38, 39, perdón. Capítulo 39. Versículo 19. Génesis 39 del 19 en adelante. Mira lo que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la vio. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí. Y el versículo 23 dice: el encargado no tenía que preocuparse, porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba lo que él hacía. Y vamos a ir rapidito, Génesis 43. Génesis 40, 23, ahí mismo rapidito. Sin embargo, de los coperos del faraón olvidó de José por completo y nunca volvió a pensar en él. 41. Faraón José llegó. Esto fue de la batería, puede ser. Observando, reservado su segundo en autoridad, y donde quiera que José iba, se gritaba la orden: arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo en Egipto. El 46 tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando Josué salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Te puede sentar. De la cárcel al palacio. Y vamos a hacer un poco de historia acerca de la vida de José. José, el hijo número 11 de Jacob, porque el 12 era Benjamín, era el más pequeño. El número 11, que Jacob estuvo en su vejez, que lo tuvo donde supuestamente no podía ya un hombre procrear hijos. Sí, entonces lo tiene, pero dice la Biblia que lo amó tanto, que Jacob amó tanto a José, que hasta le mandó a preparar una túnica de muchos colores. Y era una túnica, me imagino que era la mejor túnica que había en aquel que tenían sus hijos, o que tenía José, que podía él ponérsela y resplandecer de una manera especial. Y sus hermanos empezaron, ¿sabe qué?, a cogerle envidia. Empezaron, ¿sabe qué?, a empezar a darle de codo. Empezaron a echarle para el lado. Empezaron a ignorarlo. Pero Dios tenía un plan con José. Aunque a veces a nosotros la gente nos echa para el lado, aunque a veces a nosotros la gente no nos quiera conocer, o aunque a veces la gente no entienda,
que verdaderamente tú tienes Dios, van a empezar, ¿sabe qué? Van a empezar a rechazarte. Van a empezar a tirarte para el lado. Van a empezar inclusive a hablar mal de ti. Van a empezar a decir cosas que no son verdaderamente de ti. Van a empezar a decir tantas barbaridades que a veces uno como ser humano, ¿sabe qué? Se duele. Porque le duele a uno como ser humano. Pero la Biblia dice que todo esto tiene que pasar. De que usted y yo tenemos que ser vituperados. De que usted y yo tenemos que pasar por esas consecuencias. De que usted y yo tenemos que, ¿sabe qué? Tenemos que pasar por todos esos vituperios para que usted y yo menguemos y Cristo crezca. José empezó a ser rechazado por su familia, por sus hermanos, a tal punto de que empezaron a conspirar con él para matarlo. Tenemos que matar a José. Tenemos que salir de él, porque ya Dios lo está usando de una manera especial. Cuando alguien dentro de la iglesia, Dios empieza a usarlo de una manera especial, se levanta el celo, se levantan los comentarios, se levantan la vituperación, se empieza a levantar cada cosa mala cuando verdaderamente alguien ve que tú tienes un potencial en las manos de Dios, o cuando Dios empieza a utilizarte, porque no todo el mundo Dios lo utiliza igual. Sácame esto de aquí, Oscar, porque quiero mostrarle algo a la iglesia. Gracias, Padre. Quiero mostrarte algo de cómo es que verdaderamente Dios empieza a bregar con el ser humano. Porque Dios no brega con el ser humano igual. Dios brega con cada ser humano diferente. Y nosotros a veces no nos percatamos o no nos damos cuenta de cuando verdaderamente Dios, ¿sabe qué? Está bregando con nuestras vidas. Cuando Dios nos está moldeando, cuando Dios nos está quizás pasando por la vicisitud, o nos está pasando por la prueba, y a veces usted y yo no lo comprendemos de ninguna manera. Tráeme una camisa, Oscar, porque yo quiero que usted comprenda qué es lo que hace Dios con cada uno de nosotros cuando verdaderamente estamos pasando por algún problema. Déjala, mimito, no te preocupes. Estos somos usted y yo, delante del Señor. Estamos bien planchaditos, estamos lo más bien bonitos, estamos lo más bien organizados, nos vemos demasiado de bien. Pero llega un momento dado en nuestras vidas que a todo le tiene que llegar. Y es que sabe qué sucede, que entonces la gente empieza a hablar mal de usted. La gente empieza a pisotearlo. La gente empieza a limpiar cosas con usted. La gente empieza a vituperarlo a usted de una manera. Y ya entonces no que es la misma persona cuando usted aceptó a Cristo por primera vez. Ya no somos la misma persona. Ya estamos, ¿sabe cómo? Ya estamos que nos han pisoteado, nos han vituperado, nos han hablado cosas de nosotros que no son, nos han usado y ya estamos, ¿sabe cómo? Ya estamos como esta camisa. Ya no estamos igual de planchaditos, ya no estamos igual de cómodos, o ya no estamos bien achicalados, como dicen allá en Puerto Rico. Pero cuando ya estamos en esta posición,
cuando ya estamos en que la gente nos ha tirado al piso, nos han pisoteado, nos han hecho escante, nos han partido el corazón, nos han partido de todo, entonces es cuando viene el Señor Jesucristo estando en esa posición y dice: párate, tú no te vas a quedar ahí todo el tiempo. Y ahí entonces empieza el Espíritu Santo, que es el agua, y empieza a meternos dentro del agua. Y empieza, ¿sabe qué? Y empieza a lavarnos, y empieza a limpiarnos, y empieza, ¿sabe qué? A renovarnos de una manera especial. Y ahí entonces empieza Dios a meter su mano y dice: no te preocupes, que yo te voy a sacar ese polvo, yo te voy a sacar esas arrugas, yo te voy a sacar todo. Pero es cuando usted y yo verdaderamente nos metemos dentro de las manos de Dios. Y mientras estamos aquí, Dios empieza a bregar con nosotros. El Espíritu Santo empieza a trabajar con nosotros. Y cuando prácticamente, Oscar, tráeme la otra. Y cuando prácticamente ya usted y yo, Dios ha terminado con nosotros de nuestro proceso, ya ha terminado de bregar con cada uno de nosotros en el proceso en el que estamos, volvemos otra vez, ¿sabe qué? Volvemos otra vez a hacer una camisa planchada, volvemos otra vez a hacer algo nuevo, volvemos otra vez a hacer algo para la gloria del Señor. Porque aunque fuimos vituperados, aunque fuimos maltratados, aunque fuimos pisoteados, aunque nos usaron para diferentes cosas, ¿sabe qué sucede? Que Dios tiene siempre su misericordia y su amor para con nosotros, y nos limpia y nos vuelve a limpiar, nos mete en la horna hasta que viene prácticamente y nos saca hasta el principio. José había hecho todo bien delante de Dios. Pero le tenían envidia. Le tenían algo que prácticamente él no buscó. Por hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Y Dios permite que a José no lo maten. Dios guarda a José de una manera que no permite que sus hermanos levanten su mano contra él. Así que permiten que por aquel lugar, número uno, miren a veces cómo trabaja Dios. Porque ellos estaban estaban en un desierto. Número 2, yo no sé cómo lo hicieron, pero encontraron una cueva. Cuando en el desierto no hay cuevas, lo que hay son arenas. Número 3, en el desierto no toda la gente pasa por allí o por cualquier lugar, porque el desierto de día no es tan caliente que no se puede caminar. Pero Dios preservó la vida de José de tal manera que permitió que los hermanos encontraran una cueva, que permitió que aquellos mercaderes pasaran para preservar la vida de José. Oye, llegamos a nuestro problema, llegamos a nuestra situación, y cuando estamos en esa situación decimos: Dios, ¿cómo es posible que tú estés conmigo? ¿Cómo es posible de que tu Espíritu Santo esté conmigo? Aún yo fallándote. Y Dios dice: porque quiero preservar tu vida. Porque quiero guardar tu alma. El proceso es duro, La prueba es dura, Vas a llorar, te lo aseguro que vas a llorar. Más adelante vas a cantar el himno de victoria, porque más adelante está la victoria que te va a dar Cristo Jesús. Pasaron unos mercaderes, hermanos, decidieron venderlo.
cuando lo vendieron, se lo llevaron para Egipto, de donde Dios los había sacado mucho tiempo atrás. De donde Dios había hablado a Moisés y le dice: vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Ahora el siervo de Dios, ahora el hombre que se estaba dejando usar por Dios, volvía, ¿sabe a dónde? Al principio. Al principio. Volvía a Egipto. Volvía otra vez. ¿Qué? Era uno de los que estaba al mando. Tenía su gente. Él tenía gente a quien él le decía: baby, tenían que ir. Y José llega a la casa de este hombre importante. Y lo más que me gusta de esta parte es que dice que cuando José llegó a aquel lugar, todo lo que José hacía prosperaba. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero a mí me ha pasado. A veces yo he ido a algún restaurante aquí a comer y está vacío. Y a veces vamos a comer, nos ha pasado a nosotros, que vamos y cuando de repente miramos para atrás están todas las mesas llenas. Y uno dice: ¿de dónde salió toda esta gente? Es que verdaderamente cuando un hijo de Dios pisa, algo tiene que suceder. Cuando verdaderamente el Hijo de Dios sigue caminando, algo tiene que suceder delante. Se tienen que empezar a abrir los caminos. Se tienen que empezar. Eso es algo bien interesante, porque el mar rojo no se abrió cuando Moisés le dijo que se abriera. El mar rojo se abrió cuando ellos empezaron a marchar. Cuando Dios le dijo: dile a mi pueblo que marche. Mientras tanto, el mar no se había abierto hasta que no pusieron en la primera pisada. Oye, José llega a casa de Potifar. Cuando llega allí, yo me imagino, eso es mi imaginación, no tienen que ser igual que yo. Pero yo, no, déjalo ahí, tranquilo, no te preocupes. A un José medio pequeñito. Sí, con unos ojazos verdes, con una melena, con un pelo largo, y como Abraham. Sí. Yo me imagino a aquel hombre. Yo me imagino que aquel hombre cuando entró por aquella casa, aquella mujer lo miró y le dijo: wow, qué papizongo ha llegado aquí. Y dijo: me imagino yo que tiene que haber pensado, y esto fue lo que trajo Potifar. Y dijo: esto es un bebé. Lo voy a ministrar rápido. ¿Por qué yo le digo esto? Porque la Biblia me dice que la esposa de ¿sabe qué? A acosar a José. Empezó ¿sabe qué? Y eso no empieza de un día para otro. La serpiente no le fue rápido a Eva. Empezó a observar cómo eran sus movimientos. Ok, ella coge por aquí, ella se para aquí, ella hace esto, ella hace aquello. En aquel tiempo no habían relojes, pero yo me imagino que dirá: Adán la deja sola de tal hora a hora. Satanás cuando quiere verdaderamente acecharnos a nosotros, él no de un día para otro, él empieza a observar nuestros movimientos. Si es lo que tiene Satanás, la paciencia. Lo coge con calma.
Lo coge suavecito. Él empieza a observar y dice: Nancy vive en la Simon, coge por la 10, llega a la Dakota y de la Dakota coge y se va para Walmart. Y en Walmart llega a tal hora. Empieza a observar, empieza a mirar, empieza a chequear cada movimiento. Y no es como de Colorado que decía: mis movimientos están fríamente calculados. Él empieza a mirarnos y dice: son las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. Y nuestro hermano Oscar no oró hoy. Son las 5 de la tarde. Y nuestra hermana Olga no cogió la palabra. Y va al otro día y dice: otra vez las 3 de la tarde y nuestro hermano Oscar no oró. Otra vez las 5 de la tarde y nuestra hermana Olga no cogió la palabra. Y ahí él empieza, ¿sabe qué? Él empieza a maquinar. Y empieza a maquinar. Y empieza a maquinar. Y si ya lo hacemos de costumbre, él dice: a las 3 de la tarde nuestro hermano Oscar no ora. Y a las 5 nuestra hermana Olga no lee la palabra. Así que, y si lo hace, empiezan, ¿sabe qué? Empiezan los celulares a sonar para que usted y yo nos desconcentremos de lo que queremos hacer para Dios. Empieza Temu a enviarle ofertas hasta de gratis. Empieza Chen a decirle: tienes tantos puntos, coge lo que tú quieras. Y pasa tu hora de almuerzo mirando, o tu hora de oración mirando a ver qué es lo que hay, y se te fue la hora de oración. Y eso lo utiliza el enemigo. ¿Sabe para qué? Para quitarte la hora, o para quitarte el momento preciso que tú habías dicho y que yo había dicho que era para separarlo para Dios. Y cuando vienes a ver a la hora, no compraste absolutamente nada. Oye, la esposa de Potifar empezó a mirar a José. Oye, qué bien se ve, qué cuerpo tiene. ¡Wow! ¡Qué cuerpazo! Espérate, yo me imagino que de vez en cuando, Pastor Ibarra, yo creo que de vez en cuando se le acercó y le dijo: oye, tú tienes unos ojos preciosos. Le tiene que haber dicho, de vez en cuando iba y le decía: wow, esos molleros. Porque es que así empieza el diablo sutilmente, hermanos. Empieza suavecito. Él no va a ir de cantazo. La Biblia me dice que la esposa de Potifar estuvo días y días y días y días observándolo y cogiendo y atacándolo, y cogiendo y mirándolo, y cogiendo y observándolo. No, hasta que llegó un momento dado en que la tentación no pudo más nada, y fue donde José: negrito, aquí estoy yo, ahora sí, yo quiero que tú me hagas. Yo quiero hoy yo quiero sentir. Y dice la Biblia que vino José y sintió tanto temor, sintió tanto miedo, que le decía: yo no puedo hacer lo que tú me estás pidiendo, porque tú eres la esposa de mi Señor. Sí. Lo cogió, y llegó un momento dado en que, ¿sabe qué? Que vino ella y dijo: hoy es el día. Porque el diablo, cuando quiera ser grande, el diablo, cuando quiera hacerla grande, o cuando quiere verdaderamente hacer que usted y yo caigamos, él escoge el día para hacerlo. Llegó ese día donde llegó la esposa de Potifar. Yo me imagino que se tiene que haber untado toda esa mascarilla,
todo lo que las mujeres se utilizan para ponerse en su cara. Yo me imagino que se tuvo que haber puesto su mejor traje. Yo me imagino que tuvo que a veces miró a la percha y dijo, este traje no. Y empezó a medirse traje. No, yo tengo que buscarle un traje. Yo tengo que buscarle un traje seductor. Yo tengo que coger a este hombre y dejarlo caer. Yo tengo que coger a este hombre de todas maneras tiene que ser mío. Y yo me imagino que en aquella alcoba tiene que haber puesto 50, 60 trajes porque ninguno era lo que ella quería. Pero encontró uno y se lo puso. Y fue para donde José. Y le dijo, José, hoy sí. Hoy yo quiero que tú me tomes. Dice la Biblia que José se asustó tanto. José tuvo tanto temor de que cogió. Y después que le dijo lo que le dijo, trató de salir corriendo. Trató de huir. Pero a veces el enemigo es tan astuto que se cree que se la sabe toda. Y dice la Biblia que cogió y aquella mujer estiró su brazo y se quedó con la manta que tenía José puesta. Y José salió completamente desnudo. Cuando llega su esposo, mira lo que me acaba de pasar. Allá le hizo el cuento. Y el esposo al fin le creyó a su esposa. Y dice la Biblia que tuvo tanto temor. Dice la Biblia que tuvo tanto coraje que fue donde José y le dijo a José, tú te vas ahora mismo para la cárcel. Dios estaba preparando el camino. Dios estaba preparando el camino para no dejar a la familia de José desamparada en un momento de angustia que llegó. A veces pasan situaciones en nuestras vidas que nosotros decimos, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Y yo siempre he dicho aquí que nunca le diga a Dios el qué, sino el para qué. Porque el por qué no va a resolver absolutamente nada. El por qué es un momento de queja. El preguntarle a Dios el por qué es porque usted se está quejando delante de Dios. Nunca le digamos a Dios el por qué, sino el para qué. ¿Para qué tú me estás haciendo pasar por esto? ¿Para qué tú me estás haciendo pasar? ¿Para qué el doctor me dio esta mala noticia? ¿Para qué yo estoy pasando por esta situación? ¿Para qué yo estoy pasando por esta situación familiar? ¿Por qué yo tengo problemas en mi matrimonio? ¿Por qué yo tengo problemas en mi trabajo? No es el por qué, es el para qué. ¿Para qué estamos pasando eso? Porque más adelante Dios se va a glorificar. Más adelante Dios va a extender su mano milagrosa. Porque Dios sabe el propósito. Dios sabe lo que va a pasarme a mí mañana. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Yo no sé lo que me vaya a pasar de aquí a 1 minuto, 2 minutos. Dios lo sabe. Entonces, cogen a José, lo envían para la prisión, para la cárcel. Y después que lo envían a la cárcel, allí entonces, dice la Biblia que puso a José en gracia, que el carcelero que estaba allí está como los policías de aquí de Houston, que no hacen nada. Porque aquí la policía de Houston, hay que decirlo, aquí la policía de Houston, aquí es muy rara la vez que usted y yo escuchamos alguna sirena o que algo haya pasado aquí en Houston. Ellos se pasan por ahí dando vueltas. Llega a la cárcel y el carcelero le encomienda, ve lo que ve el
potencial. Ve el potencial que tiene José. A veces en nuestro trabajo ven el potencial que usted y yo tenemos, pero no es porque nosotros lo merecemos, es porque es Dios quien nos lo pone. Es porque por su amor, por su infinita misericordia, Dios nos trata de dar ese conocimiento que quizá usted y yo no conocemos. Y entonces nos pone, ¿sabe qué? Gracia. ¿Sabe qué? Empiezan a decirle: Saume, tengo una posición abierta. Y yo he visto el potencial que tú tienes. ¿Tú la quieres aceptar? Pero es porque Dios empieza, ¿sabe qué? En el momento de tu proceso, en el momento mientras tú estás en la cárcel, Dios empieza a manifestarse en ti de una manera especial. A Pablo y a Silas lo pusieron en lo último de atrás. Y tras que lo pusieron en lo último de atrás de la cárcel, los amarraron de pies y manos. Los pies los amarraron en el piso. Las manos las amarraron de las paredes. Pero con todo y eso, estaban allá adentro en la cárcel, lo más adentro, Luis, de la cárcel, y estaban amarrados de pies y estaban amarrados de manos. Ellos pensaban a cantar: yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar el domingo sigo con el gozo. Te diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Amén. Sí, los azotaban. Pablo dijo: yo he pasado 3 veces azote, he pasado 2 naufragios, una víbora me picó. Entonces, ahora vemos a un José, después que sus hermanos lo venden, después que sus hermanos se lo envían como esclavo, llega a una casa, le hacen una encrucijada dentro de la casa y ahora está en la cárcel. Resurge algo importante. Dios empieza a bendecirlo en la cárcel. Dios empieza a darle instrucciones dentro de la cárcel. Y usted me va a decir a mí: ¿cómo es posible, pastor? De que en el momento de mi proceso, en el momento de mi aflicción, Dios empieza a darme instrucciones. Ahí es donde usted y yo, ¿sabe qué? Tenemos que esperar las instrucciones de Dios. En nuestro proceso, en nuestro día malo, es que usted y yo tenemos que confiar y preservar lo que Dios nos ha dado. No en el momento en el que estamos bien, no en el momento en que yo abra mi alacena y yo tenga bistec, tenga chuleta, tenga de todo en mi casa. Eso no es el momento, en el que yo agrado a Dios. Yo agrado a Dios cuando abro la nevera y lo que encuentro son 2 cubitos llenos de hielo y no encuentro nada. Y yo tengo que decirle: gracias a Dios, porque yo sé que esta nevera está llena. En el momento de mi aflicción, en el momento de mi angustia, es cuando yo tengo que aceptar y tengo que alabar a Dios y tengo que buscar más a Dios. Porque si todas las cosas me van bien, qué bueno es. Pero cuando las cosas no van mal, ¿seguiremos adorando a Dios de la misma manera? Dios empieza a bendecir a José. Y por casualidad llega un copero y un panero, el que le preparaba el pan al rey. Y tienen unos sueños y José se los interpreta. Pero la Biblia me dice que el copero, después que salió de allí, no se acordó de José. Hay personas que usted y yo los ayudamos. Hay personas que usted y yo le damos la mano. Hay personas que podemos desvivirnos por ellos. Y hay personas que de momento se olvidan de lo que usted
y yo le hemos hecho. Usted le extiende la mano en su momento de angustia y después que ustedes resuelven, no se ven más nada. Ni tan siquiera como aquellos Jesús le dijo, ven acá. No fueron 10. No fueron 10 los que mientras iban de camino se limpiaron. ¿Y dónde están los otros 9? No hay ninguno. Te apareció uno. Y aparte de que tampoco, ¿sabe qué? Uno de que tampoco era judío, era un samaritano. Era alguien que no se llevaba con los judíos. Y aquel vino, cuando vio que estaba limpiecito, se arrodilló delante de Jesús y le dijo, gracias Jesús. Gracias por haberme limpiado. Oye, no se acordó de que tenía el puesto porque José se lo había dado. Y ahora vemos, lo puedes sacar si quieres. Lo puedes sacar local, gracias. Ahora Faraón tiene un sueño y empieza a buscar a todos los magos, a todos los adivinos. Empieza a buscar todas las brujas, todos los brujos. Empezó a buscar todo lo que se pueda decir ahí. Empezó a buscar todo. Y empezó a decirle, yo quiero que ustedes me digan lo que yo acabo. Yo quiero que ustedes me interpreten el sueño que yo tuve. Eso fue otro. Pero esto fue en Egipto, Faraón. Y allá empezó a llamar a todo el mundo. Oye, vengan y díganme. ¿Sabes lo que sucede? Que esto no es. Cuando Dios tiene un plan, aquí no hay brujo, aquí no hay bruja, aquí no hay potestades, aquí no hay Satanás que se puede interponer en lo que Dios tiene para usted y para mí. Cuando Dios tiene una palabra, tanto para usted y para mí, aquí nada se va a interponer. Nadie se va a interponer para que la palabra llegue a donde quiere llegar. Aquí no hay potestades, aquí no hay nada de eso, de que no haga de que usted llegue. Daniel le había dicho en el último libro de Daniel, dice que el ángel Gabriel bajó y tuvo que decirle, tu petición fue contestada desde el primer día. Desde el primer día te la contestamos. Pero ¿sabe qué? Hay un montón de legiones en el aire. Hay un montón de potestades que no permiten a veces que lo que tú le estás pidiendo a Dios, o que Dios ya te lo ha concedido, llegue a donde tú estás. Por eso es que hay que orar. Por eso es que hay que ayunar. Por eso es que hay que leer la palabra de Dios. Para que lo que usted y yo pidamos pueda llegar en el momento que usted y yo lo necesitamos. El enemigo sabe. Y resulta de que entonces, cuando el rey empezó a llamar a toda aquella gente y el palacio, que se llenó aquel palacio de brujos, se llenó todo aquel palacio de brujas, de adivinadores, de gente que leía las cartas, de gente que te decían una cosa ahora y otra cosa ahorita. Entonces, dice la Biblia que se acordó de José. No fue el copero, Dios. Dios le recordó que allí en la cárcel había un hombre que le había interpretado su sueño. Y fue corriendo el copero y le dijo, Señor, yo conozco un hombre que cuando el panadero y este servidor tuvimos un sueño en aquella cárcel, nos los interpretó.
Mándenme a buscar a ese hombre rápido. Yo dije aquí una vez una anécdota acerca de alguien, de una señora que era cristiana, y cada vez que miraba al cielo, que llegaban sus días de de pagar sus cuentas, decía: Señor, no puedo pagar la renta, no puedo pagar la luz, sobra para la comida. Dice que su yerna lo estaba escuchando, y en un momento dado la yerna dijo, yo le voy a dar estos chavos a la suegra, y yo le voy a decir que esto se los envió Dios, para ver si ella deja de confiar en Dios. Y cuando llegó la yerna y le dijo: tenga, este dinero se lo acaba de enviar Dios, aquella mujer le dijo: no te preocupes, mi hija, que cuando Dios manda, el diablo tiene que obedecer. Dios va a usar a alguien que de lo menos que usted y yo nos esperemos, Dios va a usar a alguien para bendecirlo. Dios va a usar a alguien para decirle algunas palabras. Dios va a usar a alguien para que su propósito se cumpla en nosotros. Dice que el copero entonces empezó a mirar y dice: espérate que yo tráigame en ese hombre. Y cuando le trajeron a José, le trajeron a José. Faraón le dijo el sueño. Él le dijo: dame 3 días. 3 días. Que yo voy a orar para allá arriba, a ver qué pasa. Y dice que cuando se cumplió el tiempo, le dijo: esto y esto es lo que tú has soñado. Me dice la Biblia que Faraón cogió a todos esos brujos, que Faraón cogió a todas esas brujas, que Faraón cogió a todos esos adivinadores, que Faraón cogió a aquellos que le leían la carta, que le leían la mano, que no pudieron descifrarle cuál fue el sueño de él. La Biblia me dice a mí que Faraón los sacó para afuera y los mandó a matar a todos, y se quedó solamente con aquel hombre, con el siervo de Dios que estaba en aquella cárcel, y ahora Dios lo estaba utilizando para darle una palabra a un hombre. De la cárcel al palacio. Y dice la Biblia que Faraón empezó a coger a José. Echa para acá. Le dijo: ven acá, José. Menos mal que tú te llamas también José. Ven acá. Ven acá, José. ¿Sabe qué? Después de mí, tú eres el segundo al mando. Todo lo que tú digas, toda esa gente tienen que hacerlo. La capa mía no está, mi Juan. Dice la Biblia que se quitó su vestido y se lo puso a José. Le puso el vestido del rey, se lo puso a José. Y después que se lo puso a José, yo no traje mi anillo hoy, si no te lo prestaba, pero cogió el anillo y se sacó su anillo y le dijo: toma, este anillo, yo te voy a dar este anillo. Pero aparte de eso, tráigame en el carruaje real. Tráiganmelo, el carruaje donde yo me paseo. Porque a este hombre hay que pasearlo. A este hombre hay que decirle lo que él ha hecho. Hay que hacerlo en el mundo. Y cuando trajeron aquel carruaje, que montaron a José en aquel carruaje, en aquel carro, como usted lo quiera llamar, cuando empezaron a pasearlo, el mismo Faraón que estaba al frente decía: este José, el que ha interpretado mi sueño, este es el que nadie pudo hacerlo. A este, arrodíllense y denle el loor. Te lo digo ya mismo. De estar en la cárcel
que no tenía nada, ya entonces pasó al palacio a ponerse un vestido real, a ponerse un anillo real y a caminar como un verdadero rey. No todo el tiempo nos vamos a quedar en nuestra aflicción. No todo el tiempo nos vamos a quedar en nuestro proceso. No todo el tiempo nos vamos a quedar en la cárcel. Alguien se va a acordar de nosotros y nos va a poner un anillo nuevo. Nos va a poner un vestido y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. De la cárcel al palacio, al ser el segundo en mando, que todo lo que José dijera se tenía que hacer. Que toda palabra o todo lo que él firmara tenían que hacerlo. Yo me imagino a Potifar cuando vio a José de lejos. Él dijo: ese es el hombre que yo tenía en mi casa. Ese es el hombre que me servía en mi casa. Ese era el hombre que cuando estaba en mi casa todo salía bien. Y mira ahora cómo está. Ahora soy yo el que tengo que reverenciarlo por haberle hecho caso a una mujer. Yo me imagino a Potifar cada vez que llegaba donde José, bajando la cabeza, porque sentía vergüenza, se sentía, ¿sabe cómo? Humillado de que aquel hombre que él había metido en la cárcel, ahora era su jefe, ahora él tenía que reverenciarlo, ahora él tenía que postrarse ante él y decirle: amo, yo hago lo que tú quieras. Hay personas que nos han maltratado. Sí, hay personas que nos han maltratado. Hay personas que nos han vituperado. Hay personas que nos han vituperado. Hay personas que han hablado mal de nosotros. Hay personas que han hablado mal de nosotros. Pero esas personas en un momento dado van a tener que llegar y decir: yo te considero que tú eres el Hijo de Dios. Yo te considero un siervo del Dios Altísimo. Porque Dios nos tiene que sacar de la cárcel y ponernos en el palacio. Nos tiene que sacar de donde quizás está nuestro lamento, de donde está nuestro lloro, a ¿sabe qué? A cantar el himno de victoria, a tener la victoria. Tuvo la victoria. José obtuvo lo que en tanto tiempo Dios le venía diciendo, porque más adelante sus hermanos tuvieron que venir y arrodillarse delante de él como él lo había soñado. No importa el tiempo que pase, la gente que te hizo mal, la gente que te vituperió, la gente que habló mal de ti, la gente que te pisoteó, la gente que quizás barrió contigo, van a llegar a donde ti y van a tener que decir: verdaderamente tú eres una hija y un hijo del Dios Altísimo. Porque entonces, en ese momento, es cuando sabemos que Dios nos sacó desde la cárcel y nos puso en el palacio. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Yo no sé si tú todavía estás en la cárcel, pero ya es hora de dejar la cárcel. Ya es hora de dejar la cárcel
y moverse para el palacio. Ya es hora de que Dios haga el milagro que tú estás esperando. Pero si tú quieres ver el milagro, si yo quiero ver el milagro, nos tenemos que someter ante la presencia de Dios. Tenemos que, ¿sabe qué? Hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Tener una vida íntima con el Señor. Vivir una vida plenamente santa delante de Dios. Para que Dios te coja y te saque de la cárcel y te ponga en el palacio. Así que en esta hora el altar está abierto. Si quieres oración, puedes pasar por aquí.